obstáculo, quita toda distracción, quita todo aquello, Señor, que no viene a glorificarte. Hoy, Padre Santo, nos ceñimos con el cinto de la verdad, nos ceñimos, Señor, con la armadura celestial para entender, Señor, que tú tienes planes y propósitos para nosotros, Padre. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor. Y vaya al libro de los Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17. Versículo 22. Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 17, verso 22. Amén. Amén. Como que los noto así medio tristes, porque ya se van a acabar las vacaciones, ¿o por qué? Porque no les pasa. Bueno, si quieren me voy, no pasa nada. No, pues no crea que estoy así como que por mucho gusto. A mí me avisan y me dicen, ve. Se van a acabar las vacaciones, pero no se preocupe, en diciembre vienen otras. Ya está ahí, 17:22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y subraya lo que dice a continuación, dice: pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí está conmigo? Dice: él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice el 26: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos cada uno de nosotros, no está lejos de cada uno de nosotros. Y subraya también el 28, dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice el 28, porque en él vivimos y nos movemos, ¿y qué? Y somos. ¿Sabe? Alguna vez escuché al pastor predicar que lo bueno es enemigo muchas veces de lo mejor, ¿sí? Y esto se refiere a que a veces usted y yo nos sentimos satisfechos, nos sentimos llenos. ¿Ha ido alguna vez a alguna comida, alguna fiesta donde le ofrecen obviamente pues de comer, ¿no? Pero empiezan con la botanita, ¿no? En las bodas, primero te ponen el queso ahí en medio, queso Filadelfia con galletitas, y pues empiezas con las galletitas, ¿no? Y luego hay otro de rato, a lo mejor en otro tipo de fiestas te traen cacahuates, y pues empiezas con los cacahuates. Y luego ya después de eso pues te traen un caldito, una sopita, y luego ya después de eso te traen unas verduras, y después de eso y así empieza. Y total que cuando llega ya el platillo fuerte, el pollo, ¿no? Relleno, la pechuga, todo, como que ya estás así como que mecha, ya no alcanzo a comer tanto, ¿no? Eso tómelo en cuenta para los buffets. No empiecen los buffets así con las cosas de harina que llenan más, empiece con lo que puede ir avanzando. Pero a lo que voy es que llega un momento en que ya te sientes lleno, ¿sí? Y obvio, cuando ya estás lleno, pues como que ya no le entras con tantas ganas a las cosas. Entonces a eso refiere que a veces
lo bueno es enemigo de lo mejor. A veces nos conformamos nada más con cierto nivel, con ciertas cosas a las que estamos acostumbrados y no entendemos que Dios quiere hacer cosas mayores en nuestra vida, ¿sí? La Biblia dice que tú y yo debemos de ser en Él, movernos en Él y vivir en Él. Que Él tiene que ser lo que llene nuestra vida. Que Dios tiene que ser el que satisfaga nuestra vida. ¿Sabes? Dios nos hizo de manera voluntaria, nos hizo adrede de esa manera. Dios nos hizo dependientes de Él. Di conmigo, dependiente. Dios nos hace dependientes de Él, que tú y yo tengamos que aprender a depender de Él. ¿Por qué? Porque Él es el hacedor de todas las cosas, dice la Biblia, lo que leíamos ahorita. Él es el que da vida a todas las cosas. Y tú y yo tenemos que aprender que dependemos de Dios. Y esta es una verdad que no importa si tú la crees o no la crees, si tú la conoces, lo sabes o no lo sabes, tú y yo dependemos de Dios. Por eso es que muchas veces cuando no conocemos de Dios, cuando tú y yo andamos en nuestra vida sin conocer de Dios, no entendemos que algo nos falta, que no estamos completos, no estamos satisfechos, ¿sí? Empezamos a trabajar, empezamos en la escuela, empezamos en nuestras amistades, en nuestro círculo social, y cuando no conocemos de Dios sentimos que algo nos falta, ¿sí? Es la clásica vida de aquellos que lo tienen todo pero no están contentos. ¿Conoces gente así? Lo tenemos todo pero no estamos satisfechos, ¿sí? Algo, hay un hueco ahí, nos falta. La Biblia habla en el Evangelio de Juan, no sé si lo recuerdes, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. ¿Te acuerdas? Dice que estaba ahí la mujer sacando agua de un pozo y llega Jesús y empieza a entablar una conversación con esta mujer. Y hay una clave ahí donde Jesús le dice, mira, le dice la mujer samaritana, tú dices que me vas a dar agua, pero pues ¿de dónde tú no traes agua? El agua está aquí en el pozo y tú no la traes. Y le dice Jesús, mira mujer, si supieras quién te habla y si supieras la clase de agua que yo te puedo dar, tú vendrías a mí y tomarías de esta agua y nunca más tendrías necesidad de estar sacando agua de ahí, porque el agua que yo doy satisface. Y el agua que tú estás agarrando es un agua que no satisface tu sed más que momentáneamente, es decir, después vas a volver a tener sed, ¿sí? Así es nuestra vida espiritual en las cosas de Dios. Si no es Dios el que está llenando, el que está moviendo, el que está satisfaciendo nuestra vida, tú y yo podemos cerrar los ojos, tú y yo podemos engañarnos por cierto tiempo, ¿sí? Y creer que estamos satisfechos, pero en cuanto se acaba eso, en cuanto creemos que el dinero nos satisface, cuando no tenemos dinero ahí estamos batallando. Creemos que nuestras amistades nos satisfacen y cuando nos alejamos estamos otra vez batallando. Y como que parchamos las cosas, cuando deberíamos entender que Dios lo llena todo en nuestra vida, que Jesús es el que puede satisfacer y darnos un agua de vida eterna para no tener sed nuevamente. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, no? Bueno, quiero llegar a que Dios debe ser todo en nuestra vida. Mira, ve conmigo a Salmos capítulo 100 verso 3, por favor. Salmos capítulo 100 verso 3. A veces te digo, cerramos los ojos a la necesidad. A veces estamos conscientes que queremos algo, pero no queremos batallar ni reconocer nuestra debilidad y cerramos los ojos. Dice, reconoced, ¿ya estás ahí? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todos le pertenecemos a Dios y es Él el que nos hizo. A veces te digo, cerramos nuestros ojos a la necesidad. Ayer platicaba con mi hija y le decía, ¿estás consciente que ya falta días para que entres a la secundaria? Ella estaba en la primaria y iba a entrar a la secundaria, ¿no? Y siempre este tipo de cambios pues como que lo ponen a uno nervioso. Decía, ¿ya estás consciente que vas a entrar a la secundaria? Y me dijo algo que me dejó pensando, ¿no? Que a veces así somos. Me dijo,
No, porque prefiero no pensar en eso. Cuando me empiezo a acordar, mejor me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Prefiero no pensar en eso. Y muchas veces tú y yo somos así, y en lo espiritual. A veces tenemos una necesidad espiritual, a veces sabemos que algo nos falta, y ¿sabes qué hacemos? Preferimos no pensar en eso. Y cerramos nuestros ojos espiritualmente, a veces hasta físicamente, ¿no? A veces, no sé, cuando yo tengo algún trabajo que hacer así muy difícil y estoy pensando en eso, digo, ay, no, ya mejor, y cierro mis ojos y volteo mi cara y ya no quiero pensar en eso. Y pienso que con eso pues ya, ¿verdad? Y sí, pasan 2 horas y 3 horas, no me acuerdo, al otro día otra vez, ¿no? Entonces Dios es el que puede suplir. Dios es el que puede satisfacer realmente nuestra vida. ¿Estás conmigo en eso? Dile al que está a tu lado, solo necesitas a Dios. Mira, esa es la introducción. Quería que más o menos estuviéramos todos en esa frecuencia. Ve conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 23, por favor, 22. Marcos 5, 22. ¿Ya estás ahí? Marcos 5, 22. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. El versículo 23 dice: y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Vamos a poner en contexto, vamos a estar hablando de esta historia que refleja la Biblia. La Biblia habla en 2 evangelios acerca de este asunto, de esta situación que pasó en la vida de Jesús cuando Jesús estuvo en esta tierra. Habla de este acontecimiento, y este acontecimiento tiene mucho que enseñarnos, hermano. Tú y yo podemos aprender mucho de lo que Dios quiere y de cómo Dios actúa. De eso se trata la Biblia, ¿sí? De mostrarnos. Por eso decimos que es la palabra de Dios, porque es Dios hablando a la vida de cada uno de nosotros, y es Dios mostrándonos nuestra necesidad y cómo es que Dios puede suplir esa necesidad en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, este acontecimiento es: Jesús paseaba por toda la tierra de Jerusalén, por la tierra de Israel, y dice que iba haciendo milagros. Empezó su ministerio y Jesús empezó a obrar prodigios, maravillas, aparte de predicar el evangelio, de hablar de la salvación de Dios, de hablar del arrepentimiento, aparte de enseñar a sus discípulos, de escoger gente, de atraer gente y darles esta enseñanza. Jesús también se daba el tiempo, ¿sí?, para ir obrando en la vida de aquellos que se acercaban a Él, en la vida de aquellos donde Dios quería causar un impacto a través de la vida de Jesucristo. Y esto se daba en muchas ocasiones a través de milagros. ¿Cuántos saben qué es un milagro? Mira, te voy a decir la definición de milagro. Milagro es una palabra que viene del origen latín, ¿sí?, que se divide en 2 raíces: mirari y culum. La palabra completa latina es miraculum, ¿sí? Miraculum. De ahí viene la palabra. ¿Y qué se refiere? Mirari significa admiración, admirarse. Y culum significa el medio, ¿sí?, el instrumento por el cual se refleja una admiración. Entonces, un milagro es un evento, es una situación que causa admiración, que causa sorpresa en la vida de aquellos que lo contemplan, que lo advierten, ¿sí? Eso es un milagro, ¿sí? Algo sobrenatural, algo que rebasa los límites que nosotros mismos nos hemos establecido para cosas normales.
Por eso comenzaba diciéndote que es importante reconocer nuestra dependencia de Dios. Sabes, a veces llegamos a un punto donde somos difíciles, ¿sí?, de poder admirarnos de algo, ¿sí? A veces llegamos a un punto donde las cosas ya nos parecen tan lógicas, tan normales, que es difícil admirarnos. Por eso llegamos a un punto donde muchas veces ya no creemos en los milagros. Ya no hay cosa que me sorprenda. Y yo estoy convencido que en este lugar hay personas que necesitan dejarse sorprender por Dios. Yo creo que en este lugar, y estos son los tiempos que Dios ha establecido, para que te dejes obrar por Dios, pero que pueda Dios tratar en nuestra vida de tal manera que tú y yo podamos recibir más cosas de Dios. No estar llenos con lo que ya hemos aprendido, sino recibir cosas de Dios que pueden aún admirarnos. Yo te digo en esta mañana, hermano, hermana, tengas poco tiempo, tengas mucho tiempo, sea la primera vez que vienes, Dios quiere sorprenderte. Dios quiere sorprender tu vida. Dios quiere actuar en tu vida de una manera tan poderosa, tan grande, que tú vas a terminar admirando el poder de Dios. Ese es el propósito de un milagro, ¿sí? Y a través de la vida de Jairo, que es lo que habla este versículo, esta porción de la escritura que vamos a comenzar a leer, ahí en Marcos 5:23 está hablando de un milagro, incluso de un par de milagros que Dios hace en esta ocasión. Y comienza hablando de Jairo, ¿no? Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos puede hablar acerca de los milagros, acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces dice ahí que Jairo era un principal de la sinagoga, ¿sí? Las sinagogas eran como las congregaciones de aquella época, ¿no? Las iglesias, los templos donde la gente se reunía para leer la palabra de Dios, para adorar a Dios, para orar, ¿sí? Entonces era como que el sistema religioso de aquella época, las sinagogas. Y era de los judíos, es decir, leían la Torá, leían la ley de Moisés, lo que Dios había hablado. Entonces se reunían en las sinagogas, y dentro de las sinagogas pues había gente encargada. Haga de cuenta como una iglesia como esta, ¿no? Donde estaban las personas, pues bueno, que se encargaban de mantener limpio el lugar, las personas que se encargaban de invitar a la gente, de prender ahí las velas y todo el show, ¿no? Pero dentro de todo eso había puestos, y uno de los puestos era el principal de la sinagoga. Y el principal de la sinagoga, haga de cuenta que era como el gerente, ¿no? Era el que se encargaba de escoger, bueno, a ver, ¿quiénes van a leer este día? ¿Y qué porciones de escritura toca leer? Y era el que se encargaba de decir, unos se van a ir para allá, otros se van a ir para acá. Vamos a abrir a tal hora, vamos a cerrar. El principal de la sinagoga era el jefe de la sinagoga, ¿sí? Ese era el puesto de Jairo. Jairo era uno de los jefes. Había varias sinagogas, ¿sí? Entonces era un conjunto de iglesias. Cuando Jesús se manifiesta, cuando Jesús empieza su ministerio en aquellos tiempos, Jesús, una de las cosas que no le gustaba al sistema religioso es que hablaba cosas que ellos no compartían, con las cuales ellos no estaban de acuerdo. Entonces Jesús echa de enemigo a los principales y a todos aquellos sacerdotes, a todos aquellos fariseos, a todos aquellos escribas que estaban en las sinagogas, que trabajaban en las sinagogas. ¿Por qué? Porque hablaba cosas que ellos decían que no debía ser así. Entonces surge como que una diferencia, un pleito entre las sinagogas y lo que Jesús decía. Entonces de ahí es donde empieza que los fariseos, cuando habla usted de los fariseos, era una secta que se congregaba dentro de esas sinagogas, era como un ministerio, como un grupito dentro de las sinagogas, ¿no? Dentro de la iglesia. Estaban los escribas, que eran los encargados de escribir la ley, de estar al pendiente de la ley, de conocer mucho de la ley. Estaban los sacerdotes, ¿sí? Estaban los principales. Entonces todo este grupo de personas no les caía bien Jesús, porque Jesús venía y decía cosas contrarias. Una de las cosas, es más, nos atrevemos en base a la Biblia a pensar
que el principal motivo por el cual Jesús fue crucificado es porque él decía ser hijo de Dios. Y eso era hacerse igual a Dios. Y toda la iglesia de aquel tiempo, todas las sinagogas decían: oye, esto no es posible. Él no puede estar diciendo eso si toda la vida hemos enseñado que Dios es muy aparte de lo que un ser humano puede ser. Hablaba del Mesías, ¿no? En la Biblia, en la ley que ellos leían de Moisés, se hablaba, en los profetas se hablaba de la venida de un Mesías, un Salvador de parte de Dios. Y ellos estaban en espera, y es lo que predicaban en esas iglesias, ¿no? Jesús viene y de una u otra manera dice: yo soy el Mesías que estaban esperando. Entonces ellos dicen: no puede ser el Mesías. Entonces empieza ese conflicto. Te hablo todo esto para que entiendas el contexto en el que el principal de la sinagoga llega delante de Jesús. Todo un sistema religioso, llegó un momento, toda una cultura de años, de cientos de años, toda una base en la vida de Jairo. Y llegó un momento en que Jairo se tuvo que dar cuenta que nada de eso podía satisfacer la necesidad, podría resolver el problema, el conflicto por el que él estaba pasando. Nada de eso. Llegó el punto donde Dios llevó a Jairo a tal circunstancia, a tal situación, donde Jairo tuvo que reconocer que ni el sistema religioso de esa época, que ni los sacerdotes de esa época, ni los otros amigos principales de las otras iglesias, de las otras sinagogas, ni los fariseos, ni los escribas, nadie de ellos podía ayudar a Jairo en la situación en que se encontraba. ¿Qué era qué? La enfermedad de su hija. Su hija estaba muy enferma. Dice Lucas, Marcos y Lucas son los que registran este acontecimiento. Y Lucas dice que esto mismo en el capítulo 8, dice que llegó este hombre, Jairo, jefe de la sinagoga, principal de la sinagoga. Dice, supo que estaba Jesús ahí y fue a buscarlo, porque era la última opción, era la última respuesta que podía tener. Siendo el principal de la sinagoga, seguramente ya había intentado por todos los medios, ya le había hablado a todos los sacerdotes: ¿saben qué? Vamos a orar por mi hija. Ya había intentado con los médicos. Un principal en la cultura judía era una persona de renombre, una persona importante. Por eso es que tú vas a ver que en esta escritura, tanto en Marcos como en Lucas, hablan de Jairo por nombre. En muchos otros milagros que Dios hizo, no se conoce el nombre de las personas. Aquí vamos a leer que Dios sana a una mujer de un flujo de sangre, de la cual tampoco conocemos el nombre. Hay muchos milagros donde no conocemos el nombre. Simplemente los que tomaron nota, los que escribieron los evangelios, se dieron cuenta de la situación y escribieron quién era él, no sabemos. Pero vino un hombre que era ciego de nacimiento, vino una mujer que tenía flujo de sangre, vino un hombre que estaba paralítico. Pero aquí dicen, vino Jairo, una persona reconocida, una persona con influencia. Y sabes, lo que la Biblia, la Escritura nos muestra a través de esto es que no importa la posición que tú y yo tengamos, no importa la familia de donde tú y yo descendamos, no importa nuestras habilidades, no importa nuestras palancas, no importa nuestra cultura, no importa el trabajo que podamos desempeñar, Dios nos va a llevar siempre a un punto donde vamos a tener que reconocer que nuestra única solución viene de Jesús. De Jesús. Este hombre influyente tuvo que entender que su necesidad solamente la podía suplir Jesús. Yo no sé cómo sería Jairo antes de este día, un principal de la sinagoga, pero seguramente aprendió humildad. Imagínate la posición de Jairo. He visto en ocasiones anteriores videos en YouTube. YouTube no nada más sirve para los chistes ni para las canciones,
sirve también para cosas documentales y varias cosas, ¿no? Entonces veía yo un documental del pueblo judío y uno de judíos ortodoxos, que son como que los judíos más de hueso colorado, ¿no? Y ellos tienen una mentalidad, hermano, de su identidad, de su cultura, que te quedas, o sea, ellos se ven como el pueblo de Dios y ellos están por encima de todo pueblo, de toda cultura, de toda nación. ¿Por qué? Porque ellos son los escogidos de Dios. Ellos entienden su posición en Dios como el pueblo de Israel. Muchos dicen, en los videos que veía, entrevistaban ahí a varios rabinos y decían, bueno, es que la profecía dice que al final de los tiempos todos los pueblos van a ser esclavos del pueblo de Israel escogido por Dios. Todos. Entonces ellos tienen una identidad, lo voy a poner así, ¿no? Como que un ego, ¿no? De sentirse los hijos de Dios porque lo son. ¿Sí? Porque lo son. Entonces, si tú te vas a aquella época donde Jairo vivía, donde era el principal de la sinagoga, donde un judío, pero que se codeaba con gentiles, un judío que sanaba gentiles, un judío que se creía igual a Dios, llega este momento donde Jairo tiene que reconocer que necesita de esa persona. Lo primero que aprendemos es humildad. Por eso comenzaba diciéndote, en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, Él es el creador de todas las cosas. Pueblo suyo somos, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, somos dependientes de Dios. ¿Tú quieres recibir un milagro de Dios? Sé humilde. ¿Quieres recibir un milagro de Dios? No cierres los ojos a la necesidad que tienes. Tenemos que aprender a reconocer que necesitamos de Dios. Jairo tuvo que reconocer que necesitaba de Dios. El principal de la sinagoga, el principal de ese sistema religioso, tuvo que humillarse. Y por eso es importante en la escritura que estamos leyendo, cuando dice ahí en Marcos 23, dice, y le rogaba mucho diciendo, le rogaba. Y luego dice que cuando lo vio, se postró a sus pies y le adoraba. A Jesús, un judío que conocía la ley, que pertenecía al sistema religioso, que estaba en contra de los principios de Jesús, que yo no sé, no dice si Jairo era parte de los que decían, sí, vamos a matarle, no lo sé, pero de que estaba enterado, y de que participaba de esas juntas, participaba de esas juntas. Por eso la Biblia, cuando habla y nos muestra algo, tú y yo tenemos que meditar en la palabra. Dice la escritura, tienes que meditar en estas palabras, tienes que leer estas palabras. ¿Por qué diría principal de la sinagoga? Porque la Biblia quiere que nos demos cuenta de la situación tal y como se está dando, del carácter de Jairo, de la posición de Jairo, y cómo tiene que venir delante de Jesús y humillarse y reconocer que el milagro que necesita, solo Jesús lo puede realizar. Solo Jesús lo puede hacer real en su vida. ¿Qué necesitas, hermano, en esta mañana? ¿Qué te hace falta? ¿Cuál es el hueco que sientes ahí en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu? ¿Qué es lo que te tiene incómodo? ¿Qué es lo que te tiene estresado? ¿Qué es lo que te tiene insatisfecho con tu vida? Pues bueno, lo que sea, cualquiera que sea tu respuesta, yo te digo en esta mañana, Jesús tiene la solución. Jesús tiene el milagro necesario para tu vida. Solo tienes que reconocerlo, humillarte, aceptar que a pesar de todo lo que pudieras tener, tienes una necesidad, como Jairo la tuvo, que era acudir a Jesús. No había otra. Dios es tan bueno, mi hermano, que cuando Dios te ama, va a llegar a un punto en que te va a llevar a una circunstancia donde tú y yo tenemos que reconocer que solo necesitamos de Él.
Tal vez estás pasando por una circunstancia difícil. Tal vez estás en los tiempos donde necesitas de Dios y no te habías dado cuenta. Bueno, este es el primer paso. Reconoce, humíllate delante de Dios y dile: Señor, reconozco que solo tú puedes sacarme adelante de esto. Amén. Seguimos más adelante. Dice ahí: le rogaba mucho diciendo, el versículo 23, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Este es el escenario. Ya vimos que llega Jairo. Y todo lo que platicamos ahorita, yo me imagino que fueron días antes. Jairo estuvo pensando: híjole, iré a ver a este hombre. Jairo estuvo en una lucha interna, en una batalla de ¿qué van a decir los demás de la sinagoga? Si me ven que voy ahí entre la multitud, no solo los de la sinagoga, ¿qué va a decir la gente? Voy a perder mi chamba, me van a correr. Y allá no era solo de correr. Los judíos son así. Allá era hasta de apedrear. Tal vez hasta su vida estaba en riesgo, la de su familia. ¿Qué iba a hacer Jairo? Iba a ir y espérate, ¿y qué tal si iba? Le decía: Señor, sana a mi hija. No, ahorita no tengo chance. Y todo el mundo viendo que fue y le pidió un favor a Jesús. ¿Y qué tal si Jesús decía que no? Porque yo me imagino, hermano, que en el corazón de Jairo también estaba la duda. Este dice que es el Hijo de Dios. ¿Será él el Hijo de Dios? ¿Serán ciertos los milagros que dicen que hace? ¿Será que él puede sanar la vida de mi hija? Yo creo que Jairo estaba en una situación tan complicada, hermano. Dice la Biblia en Lucas, dice que era su hija única hija de 12 años, la única que tenían. Me imagino los problemas con la esposa, ¿no? Normalmente la esposa como que es más, generalmente hay sus casos, pero normalmente la esposa es más entendida, como que entiende, es más sensible a las cosas de Dios. Entonces yo me imagino a la esposa: Jairo, tienes que ir a buscar a Jesús, es nuestra hija, se está muriendo, ¿qué vamos a hacer? Ya vinieron los sacerdotes, ya vino tu compadre, el otro sinagogo, ya vino tus amigos, ya intentamos con los médicos, ya nos gastamos la lana, o sea, ya le buscamos por todos lados. Jairo, dicen que este Señor sana, dicen que es el Hijo de Dios. Yo he oído cómo ha levantado paralíticos, cómo ha sanado ciegos. Es más, Jairo, dicen que él fue el que resucitó a Lázaro. Y Jairo ahí: pero mujer, somos judíos, somos de la iglesia, ¿cómo le vamos a ir a creer a este charlatán? Era lo que pensaban. ¿Qué quieres que haga? Pues yo no sé lo que tengas que hacer, Jairo, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Llega Jairo. Todo eso pasó días antes, ¿no? Llega Jairo y ahora sí lo ve a Jesús, ve a toda la gente. Yo no sé si te estás dando cuenta cómo Dios tiene un sentido del humor tan especial.
Como una situación tan complicada, tu hija enferma. No dice cuánto tiempo tenía enferma, pero para que Jairo se haya atrevido a renunciar a todo y tener que ir a buscar a Jesús, yo creo que estaban muy desesperados. Yo creo que los médicos ya le habían dicho: Jairo, pues ya estamos esperando lo peor. Ya no hay mucho que hacer, Jairo. Resígnate. Es la voluntad de Dios. Entonces Jairo llega y ve un montón de gente. Híjole, ¿cómo le voy a hacer? Dice que había una multitud esperando y todos con una necesidad. No sabemos si algunos tenían otra necesidad mayor o no. Sabemos de una mujer. Entonces empieza Jesús a caminar en la multitud y llega Jairo, no sé, empujando gente, diciendo: soy el principal. Yo no sé si tenían una charola, ¿va? Principal de la sinagoga. Pásele, don Jairo, pásele. Y el señor Jairo: don Jairo, sí, quiero ver al charlatán ¿no? A lo mejor. Sí, pásele. Y allí se fue abriendo paso en medio de toda la multitud y llegó. Y yo creo que cuando llegó Orlando, ¿no? Bueno. Se le fue la luz a Jairo ahí en medio de todo, ¿no? Se cayó y dijo: ay, ¿dónde está Jesús? Yo, como ahorita yo, ¿no? ¿Para dónde corro? Entonces, batallando, llegó con Jesús. Y yo creo que cuando llegó delante de Jesús, ahí sintió la presencia de Dios. Ahí entendió que no era un charlatán. Ahora faltaba ver qué iba a decir Jesús. Dice que se postró y le dijo: Señor, mi hija está enferma y necesito que vengas a mi casa. Y dice que le adoró. Esa es la actitud correcta delante de Dios. Y Jesús le dijo: vamos, acompáñame, te voy a acompañar, vamos a ir allá. Entonces yo creo que a Jairo se le iluminó la cara y dijo: va a ir conmigo. Hay una esperanza, algo se puede hacer. Y entonces lo agarró del brazo y empezó a caminar con él. Pero dice que ahora de regreso la multitud estaba ahí. Entonces ahí va Jairo en medio de todos y no hay tiempo que perder, tenemos que llegar a la casa. Yo no sé a qué distancia estaba la casa. No había como que vamos a agarrar el carrito, ¿no? Y ahorita nos llegamos de volada. O no sé si Jairo traería su carro, su limusina ahí con el ayudante de la sinagoga de chofer, no lo sé. Pero tenía todavía que llegar a su casa. Entonces va en medio apretujándose. Y entonces en medio de esa circunstancia, Dios dice, Dios determina, Dios establece que antes de atender a Jairo hay que atender a una señora que nadie conoce. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Yo no sé si yo fuera Jairo, después de todo lo que hice, de todo lo que batallé para llegar a ese punto y llegar al punto donde vamos caminando y donde ya la gente ya no le hace tanto caso porque todos querían su milagro, todos tenían su necesidad. Y ahí va Jairo llevando a Jesús, casi arrastrándolo, jalándolo: Señor, vamos a la casa, mi niña. Jesús se detiene. Yo creo que Jairo lo llevaba así y nada más Jesús se detiene y ay, ¿por qué? Se detiene Jesús y dice: momento, ¿quién me tocó? ¿Te imaginas la cara de Jairo? O sea, como que estamos rodeados de una multitud, estamos rodeados de gente, tenemos prisa para llegar. Y Jesús se detiene y dice: espérame, alguien me tocó. Y yo creo que todos los que estaban ahí, que alcanzaban a oír a Jesús, también se quedaron así como que, pues, hello, todos te tocamos, ¿no? Fue lo que les pasó a los apóstoles. Dice que ahí estaba Pedro, estaban Juan alrededor de él. Le dicen: maestro, todos nos aprietan, estamos en medio de una multitud y tú preguntas ¿quién te tocó? ¿Sí? Entonces Jesús dice: alguien me tocó de una manera especial. En medio de la multitud, en medio de todo mundo, alguien lo hizo de una manera diferente. Alguien me tocó.
Entonces pregunta Jesús, y yo no creo que haya sido así como que luego, yo creo que estuvo preguntando, a ver, de todos los que están aquí, alguien me tocó, y la mujer que lo había tocado, yo me la imagino así como que haciéndose para atrás en medio de toda la gente, ¿no? Como que llegó un momento donde topó con más y ya no podía hacerse para atrás, y Jesús tratando de buscar en medio de todos los que estaban alrededor de él, viéndole a los ojos a cada uno, alguien me tocó. Y la mujer, tal vez tú dirías, pues podía haber dicho yo te toqué, pensando con muchos, ¿no? Pero por eso te digo, hay que meditar. Dice que la mujer tenía flujo de sangre. Y en la ley, si tú lees Levítico, en la cultura de los judíos, una mujer con flujo de sangre es una mujer inmunda. Y no puede ser tocada ni tocar a nadie. Tiene que estar apartada durante el tiempo de su flujo de sangre. Y así lo dice, es inmunda, de acuerdo a las leyes de aquella época, a la ley judía. Y tenía que cumplir con la purificación, con esperar el tiempo. Corría el riesgo, ¿sí?, de ser castigada por no cumplir con la ley de Dios. Pero no solo eso, era una mujer. La mujer también tenía sus limitaciones culturales. No podía venir y tocar y abrazar a un hombre. Y si tenía flujo de sangre no tenía por qué estar en medio de una multitud en esos días. Ella era una persona apartada, porque no era un flujo de sangre de 2-3 días cada 28 días. Era constante en la vida de esta mujer. Era una mujer que tenía que vivir apartada del pueblo. Ese día, al igual que Jairo, fíjate lo hermoso de esto, la niña tenía 12 años. Hacía 12 años que había llegado la bendición a la casa de Jairo. Y esta mujer tenía 12 años con el flujo de sangre. Hacía 12 años que había llegado su tormento a la vida de esta mujer. Pero Dios determinó en su soberanía, en su poder, que este fuera el día en que ambos vieran el poder de Dios de una manera diferente cada uno. Ese día la mujer escuchó que Jesús estaba ahí y dijo, voy a ir. No sé si tenía parientes. Tal vez le decían, no, ¿cómo crees? Te van a matar, tú no puedes salir. No sé si le decían así a través de un cuarto en un tubito, tú no puedes salir, estás allá adentro. Ella no le importó, se salió. Entonces llega en medio de la multitud, toca a Jesús, porque dijo, si tan solo toco su manto, estoy segura que me va a sanar. Una mujer consciente, una mujer de fe. Porque Jesús le dijo, wow, qué grande es tu fe, qué enorme es tu fe. Esta mujer se acercó también igual que Jairo, pero ella sin credenciales, ella sin que nadie la conociera, ella siendo inmunda, indigna, que nadie quería acercarse a ella. Arriesgándolo todo, vino delante, se metió, se abrió paso, llegó hasta Jesús cuando ya iba con Jairo y tocó el manto creyendo que tan solo con tocarle el poder de Dios se podía manifestar en su vida. Lo tocó de una manera diferente. Y entonces Jesús dice, alguien me tocó. ¿Y te das cuenta ahora del temor de ella? Si digo que yo fui, si se dan cuenta que estoy aquí, alguien me tocó. Todo esto pasando, sucediendo, y yo creo que Jairo, pero ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué se está esperando? O sea, toda la plebe, toda la raza está aquí alrededor de él, lo están tocando y tiene que ir conmigo a la casa a sanar a alguien que se está muriendo. Dios quiere, hermano, que tú y yo entendamos que las cosas se hacen a la manera de Dios. A la manera de Dios. No a tu manera, no en tu tiempo, no en tus formas, sino en la forma en que Dios dice que se va a hacer y en la forma en que la voluntad de Dios establece que así va a ser. Jairo tuvo que aprender que las cosas no eran como él creía. Esto, hermano, marca límites en nuestra vida. A veces tú y yo decimos, es que Dios no va a actuar de esa manera. Dios tiene que actuar en la iglesia. Dios tiene que actuar aquí al frente.
Es que nada más los que se caen son los que pueden. Es que nada más los que están ahí enfrente. ¿Sabes? En esta mañana Dios te dice: quita los paradigmas de tu vida, quita los límites de tu mente, renueva tu pensamiento, renueva tu forma de pensar y entiende que Dios es soberano, que Dios es rey, que Dios es poderoso y que Él va a actuar de acuerdo a su voluntad en tu vida. Eso es lo que Dios hace. Jairo pensó: no, pues es que tenemos que irnos y va a llegar y va a orar y ¡fum! No, dijo Dios: te esperas tantito. Ahí estaba la mujer. No sé cuánto tiempo pasó, pero dice la Biblia que alguien levantó la mano y dijo: yo he sido, yo te toqué, Señor. Lo dice más adelante, dice: cuando oyó hablar de Jesús, versículo 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad muy particular. Cada uno de nosotros necesitamos a Dios en algo específico. Y todos los que estamos aquí pudiéramos pensar: bueno, es que pues Dios le hace caso a los que leen la Biblia, ¿no? Dios le hace caso a los que predican allá enfrente, a los de la alabanza, a los sedecanes, a los que vienen a las 5 de la mañana. Solamente a esos Dios los puede sanar. Bueno, yo te digo en esta mañana: no limites a Dios. No limites a Dios. Tienes que buscarle, tienes que confiar, tienes que creer, pero Dios va a actuar. Dios va a actuar. Las formas en las que Dios actúa, tú y yo no las podemos conocer todas. Tú y yo no podemos saber todo lo que Dios va a hacer. Tenemos que creer, tenemos que tener fe. El milagro se fundamenta en la fe. Dice la Escritura que llegó Jesús a una ciudad y dijo que en esa ciudad no hizo muchos milagros. Jesús iba recorriendo las ciudades y milagro y milagro, y hubo una ciudad donde dice que Jesús no hizo tantos milagros ahí, y dice: por la incredulidad de ellos, la falta de fe. Tienes que tener fe para creer que tu milagro va a suceder, porque Dios está esperando hablar contigo. Dios está esperando obrar en tu vida. Jairo empezó a caminar con Jesús, y yo veo esto como circunstancias adversas. Muchas veces creemos que la vida es establecer planes, establecer la manera correcta, ¿sí? Y que las cosas van a salir así. ¿Cuántos hacen planes? ¿Les gusta planear? A mí me gusta hacer planes. Cuando salgo de vacaciones me gusta planear. O sea, ok, voy a llegar a este hotel, de ahí a las 4 de la tarde salimos para llegar a las 5, y de aquí salimos a las 6, y hay que tener esto, y de aquí tanto, ahí está la gasolinera, hay que pasar, y me gusta hacer planes para batallar lo menos posible, ¿no? Pero ¿cuántos saben que es rara la vez que los planes salen como uno quiere? Te sale lo del hotel y te sale lo de salir, y vas llegando y ¡pum!, cerrada la calle. Espérate, si era por aquí. Hace tiempo, el año pasado, fuimos a Guadalajara y así planeé todo, o sea, del Google Maps, bajé los mapas y yo ya sabía las calles. Nunca había ido a Guadalajara. Entonces yo dije: no, pero con los mapas la agarro fácil. Aquí está el nombre de la calle y aquí está, y vamos a llegar acá y vamos a llegar acá. Tenía yo todo bien planeadito. Y lo primero que pasa es eso: llegas y está cerrada la calle. Y ay, ¿por dónde? Y ahora, bueno,
Yo pensaba que era aquí como Mante, ¿verdad? Como Monterrey, todo cuadradito, una va, otra viene, una va, otra viene. Pues tú dices, agarro la otra, voy y le doy vuelta, ¿no? No, pues la otra agarra curva para acá y luego, total, nos perdimos cada vez que salimos, ¿no? Pero los planes en nuestra vida no siempre funcionan, siempre hay obstáculos. Pero tú y yo tenemos que aprender a saltar esos obstáculos. ¿Por qué? Porque vamos caminando con Jesús. Tenemos que aprender a caminar con Jesús. En la búsqueda de tu milagro, tienes que aferrarte a la mano de Jesús, al brazo de Jesús, e ir caminando con Él. Ahí iba Jairo caminando con Él, y empezó la multitud a apretarlos, y Jairo agarrado, pues y se detuvo Jesús y platicó con esta mujer, y estuvo ahí, y Jairo esperando, y terminó, y Señor, vámonos. Va a haber obstáculos en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entiéndelo, hermano. Va a haber adversidad. Tienes que saber que eso va a pasar, porque si no, a la primera de cambio vas a decir, no era de Dios. Jairo, cuando fue ahí y vio que Jesús se quedó y todo, pudo decir, no, pues ahora va a sanar a otros, y chale, no, le voy a hablar a mi esposa que no se pudo, que ya. No, tienes que aprender que en las cosas de Dios va a haber obstáculos. Por eso se llama milagro, hermano. Milagro, las cosas están contrarias, las cosas no se alinean, el plan no está saliendo. Necesitas un milagro de Dios. Necesitas la mano soberana, poderosa de Dios para salir arriba de esos milagros, de esos obstáculos. ¿Por qué te lo digo? Mira lo que dice. Dice que iba ahí, quien me ha tocado, yo fui Señor, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Y dice que Jesús estaba todavía hablando ahí en medio de la multitud con la señora, diciéndole, ¿tú me tocaste? Sí, ¿y qué sentiste? No, que sané. ¿Y por qué? ¿Y qué tenías? Flujo de sangre. Y bueno, tu fe te ha salvado. Y estaba en eso. Jairo estaba acá esperando. Ay, Jesús, apúrale. Llegan los amigos de Jairo y le dicen, Jairo, tu hija se murió. Se murió. Ya no respiró, ya no hay signos vitales. El doctor ya apuntó la hora, 3 de la tarde, muerte por X enfermedad, no sé. Ya no molestes a Jesús. Yo no sé tú, a mí me falta mucho por entender los planes de Dios. Yo ahí me hubiera caído. Yo ahí ya hubiera dicho, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué, Señor, toda esta multitud? ¿Por qué no llegué y no había nadie y lo pude haber llevado y pudo haber hecho algo? ¿Por qué tuve que pasar por toda esta situación para que a final de cuentas mi hija se muera? Pero ¿sabes cuál fue el punto bueno de Jairo? ¿Cuál fue la virtud de Jairo? Permanecer cerca de Jesús. Esa fue la clave. Permanecer cerca de Jesús en todo momento. Porque dice la Biblia que mientras Jesús estaba platicando con la multitud, con toda la gente, Jairo estaba recibiendo la noticia de que su hija se había muerto. Su única hija de 12 años había muerto. Y él había hecho todo lo que estaba en su poder, en sus manos, para tratar de salvarla. Dice la Biblia que Jesús escuchó lo que le dijeron. Si Jairo, al momento de que agarran a Jesús y se pone a platicar, se viene para acá, se aparta, se separa de las cosas de Dios, los problemas, las circunstancias difíciles alejan a Jairo, y dice Jairo, ya nos tardamos demasiado, y empieza a atender otras cosas. ¿Cómo está, señor principal? Bien, ¿y qué anda haciendo acá? No, pues nada más, aquí andamos. Y mi niña, ¿y su niña cómo sigue? No, pues bien. Y Jesús por allá, y Jairo cada vez más alejado de las cosas de Dios. Le dicen a Jairo, yo creo que Jairo no regresa a buscar a Jesús. La multitud tal vez se lo hubiera impedido otra vez. Jairo se hubiera sentado desanimado y dicho, ¿qué pasó? Pero la virtud de Jairo es que estaba cerca de Jesús.
que a pesar de las situaciones difíciles nunca se apartó de Dios. Y eso habla para tu vida en esta mañana. No te apartes de las cosas de Dios en esta tarde. No te separes a pesar de los inconvenientes, a pesar de los obstáculos. Aférrate a las cosas de Dios. Cree en la palabra que Dios te ha dado. Cree en el milagro que Dios va a hacer en tu vida, porque es ahí cuando Jesús va a voltear contigo y te va a decir: no temas, cree solamente. Dice que estaba ahí, Jesús escuchó. A veces creyéramos que Dios no pone atención a nuestras cosas, ¿no? Yo no entiendo cómo hizo Jesús en medio de todo el alboroto y estar platicando con una señora, escuchar lo que le dicen a Jairo, voltearse con Jairo y decirle: no temas, solo tienes que creer. Eso animó la vida de Jairo. El estar ahí, el saber que Dios no se rinde, que Dios no nos falla, que cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo cumple, porque Dios puede cumplirlo. Tal vez si hubiera sido un sacerdote, Jairo hubiera dicho: pues ¿qué vas a hacer? Tal vez si hubiera sido otro fariseo, si hubiera sido otro principal, si hubiera sido un compadre, le dice: pues ¿qué vas a hacer? Pero cuando es Jesús el que se voltea y le dice: tienes que creer, no tengas miedo, nos enseña que tú y yo debemos determinar, hermano, escoger a quién le vamos a creer. ¿A quién le vas a creer? Van a venir muchos que te van a decir: no se puede. El tiempo se pasó, ya no tiene caso, no puedes, mira, lo intentaste de una manera, no pudiste, lo intentaste de otra manera, no pudiste, fuiste a la iglesia y no pudiste, oraste y no pudiste, ya. Bueno, tú y yo vamos a tener que decidir a quién le vamos a creer. Le dijeron: está muerta, Jairo, está muerta, ya no tiene caso. Jesús le dijo: tienes que creer, no tengas miedo. Y yo me imagino que ahora las cosas cambiaron, que ahora Jesús le dijo: vente, vamos para allá, porque Jairo ya no estaba muy convencido. Cuando Jairo todavía lo jalaba, iba ahí, pero después de que le dicen: ya no se puede, es normal, ¿no? Que uno se agüite, que uno se desanime, se deprima. Pero si está Jesús ahí, ahora Jesús es el que va a decir: no tengas miedo, tienes que creer, vente. Y lo agarró y se lo llevó en medio de la multitud. Y dice más adelante: pero Jesús, el versículo 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y mira, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, tomó a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Sí? Hasta a Jesús se le oponían, le burlaban. Decía Jesús: no se preocupen, ¿por qué están llorando? ¿Por qué es tanto alboroto? La niña está dormida, les dijo. Y todos empezaron a burlar de Jesús y a no creer. Ahí estaban los amigos de Jairo. Ahí estaban los de la otra sinagoga. Yo me imagino que se corrió la voz y saben que es la niña de Jairo. Y ahí estaba, dice que ya había mucha gente llorando y lamentándose ahí. Estaban los fariseos, estaban los escribas, todo ese sistema religioso. Jairo tuvo que llegar y llegó con Jesús. No sé, yo me imagino a Jairo: todos están aquí. Y él acompañado de Jesús. Aquel al que no querían, al que no le creían. Y él dice: la niña está dormida. Todos empezaron a burlar. Yo creo que no solo de Jesús, también de Jairo. Mira este pobre cuate hasta dónde vino a caer. ¿Hasta dónde vino a caer? Y aquí hay otro punto importante.
hazte acompañar de aquellos que creen en tu milagro. Jesús hizo algo muy sabio. Dijo, ¿saben qué? No van a ir todos. De sus discípulos agarró a los más íntimos, agarró a 3. Y de toda la gente que estaba ahí, se volteó con Jairo y le dijo, Jairo, esta gente no nos va a ayudar. Son incrédulos. No entienden los propósitos de Dios. Sácalos a todos. Dice, sacaron a todos. No quedó nadie más que Jesús, sus 3 apóstoles, la mamá y Jairo. Los que habían creído. Escoge con quién te juntas. No te juntes con aquellos que te dicen, no hombre, eso es pura charlatanería. No hombre, no te creas. ¿Conocieras la vida del pastor? En esa iglesia tienes que decidir a quién le vas a creer. Y tienes que escoger las personas que te van a animar a ver el milagro de Dios realizado en tu vida. Jesús lo hizo. Dijo, déjenme nada más a los que van a ayudar. Y para los que Dios tiene un propósito. Ellos vieron los milagros de Jesús. Jairo vio el milagro de Jesús. Ya no tuve chance de hablar de esa parte, ¿no? Pero Dios estaba en control y en propósito de todos. Dice que llegó Jesús a la casa, sacaron a todos. Yo me puedo imaginar la cara de Jairo y de la mamá, llorando, sabiendo que habían perdido a su hija, la única. Todos aquellos que tenemos hijo, sabemos lo duro es cuando nos tocan a un hijo, ¿no? Ahí estaba, llega Jesús, era la última oportunidad, la última esperanza. No había más. Y dice que Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Los papás a un lado de la cama, llorando. Jairo destrozado. Ya no había más. Jesús toma la mano de la niña, los apóstoles atrás de Jesús, mordiéndose las uñas, pensando qué va a pasar. Toda la familia, toda la gente está allá afuera. Jesús le dice, niña, levántate. Y dice la Biblia, y son 2 versículos, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le dieran de comer a la niña, totalmente sana. Esta es una de las 3 resurrecciones que Jesús realizó. Una niña de 12 años, hija de Jairo. ¿Sabes? Jairo, el nombre de Jairo significa el iluminado de Jehová. Dios le iluminó la vida a Jairo. Y en esta mañana, tarde ya, yo te quiero decir que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios te ha llamado con un propósito, que Dios está interesado en ti, en tu vida. Pero sobre todo en esta mañana, Dios te dice que tu milagro no está muerto. Estaba dormido. Que tu inquietud, que tu necesidad no estaba muerta, estaba dormida. Y que es tiempo de que ese plan de Dios se levante en el nombre de Jesús. Que es tiempo que los milagros de Dios, los propósitos de Dios para tu vida, tú le creas que se van a levantar en el nombre de Jesús.
que es el tiempo, que has cumplido ya el tiempo necesario. Que los 12 años de esa niña y los 12 años de esa mujer han llegado al tiempo de ver la respuesta de Dios sobre tu vida. Tienes que creer, tienes que caminar con Dios, tienes que confiar en Dios. Yo no sé la manera, yo no sé cómo es que Dios lo va a hacer, no sé cuál es el problema, no sé cuál es tu situación. Lo que sí sé es que el tiempo ha llegado de que Dios se manifieste en tu vida de una manera poderosa. Estoy seguro que la vida de Jairo no fue la misma. Estoy seguro que la vida de esa mujer no fue la misma, porque Dios vino y se manifestó con un propósito. Tu milagro se va a levantar. Yo no lo sé, pero yo entiendo que en las cosas de Dios no hay casualidades. La próxima semana hay una campaña de sanidad. Yo no lo sé. Y delante de Dios te lo digo, yo no preparé este tema con algo en miras. Dios me dio la palabra, estuve buscando. Y Dios sabe, y mi familia sabe, que hasta ayer en la tarde sentí Jairo. La hija de Jairo. Y cuando empecé a leer y a desarrollar el tema y todo, me di cuenta que Dios me decía, es tiempo de levantar esos milagros que se creen que han estado ahí y que ya no tienen solución. Bueno, es el tiempo. Mi propósito con esta palabra es exhortarte a que creas en Dios, a que entiendas que Él es el único que puede realizar lo que necesitas en tu vida, que Él es el único que puede lograr cambios en la vida de una persona, cambios verdaderos. Y una de las maneras es a través de milagros, siempre y cuando tú entiendas sus propósitos, siempre y cuando tú tomes la actitud correcta para recibirlo. Amén. Ponte de pie ahí en tu lugar, por favor. Y empieza a reconocer tu necesidad. Ese es el primer paso. Empieza a reconocer que necesitas de Dios. Empieza a humillarte delante de Dios y decirle: Señor, entiendo que no soy yo. Entiendo que no puedo, Señor. Nadie puede ayudarme más que tú. Tú puedes cambiar mi manera de pensar. Tú puedes cambiar la calamidad, Señor. Tú puedes cambiar las circunstancias. Lo que sea necesario, tú lo puedes cambiar, Señor. Reconozco mi necesidad de ti, dile. Reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Ven y obra en mi vida, Padre. Ven y quita todo aquello que estorba, Señor. Quiero caminar contigo. Quiero estar agarrado a ti, Señor, y ver tu milagro en mi vida, Señor. Tus milagros en mi vida. Estando cerca de ti, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Haz la obra, Señor, en cada una de estas vidas. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro fuerzas nuevas, Padre. Yo declaro tu mano de poder levantando cada una de estas vidas en esta hora, Señor. Y declaro en el nombre de Jesucristo que veremos tu gloria, Padre. Que veremos tu poder. Que veremos tu amor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.